Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue el empate 0-0 entre Marruecos y Croacia, después de lo que fueron los primeros 4 encuentros de esta Copa del Mundo, donde se vieron bastante goles. Quizás no el mejor juego, porque cuando cada una de las selecciones está debutando en esta competencia, quizás no se ve lo mejor de cada una de ellas. Sin embargo, ya llevamos 3-0 en los últimos 4 partidos, salvo por la victoria de Francia 4-1 sobre Australia. Después hemos tenido un 0-0 de Dinamarca contra Túnez, un 0-0 de México contra Polonia y ahora nuevamente una igualdad sin goles de Croacia contra Marruecos. Y este cotejo entre europeos y africanos fue verdaderamente muy pero muy malo, un partido en el cual Marruecos no pudo contraatacar en ningún momento y en el cual a Croacia le faltó peso ofensivo como para demostrar que es la selección subcampeona del mundo y que quiere pasar mínimamente a octavos de final nuevamente en este grupo. Recordemos que Bélgica y Canadá completarán más tarde este grupo F. En principio ambas selecciones quedaron en deuda en el debut y es por eso que se esperará mucho más de ellas en los siguientes 2 partidos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando las formaciones de ambos equipos. Por el lado de Marruecos, un 4-3 clásico. Recordemos que es dirigida por el entrenador Walid Regragui, que ha dispuesto de esta misma alineación en los últimos compromisos amistosos. Marruecos ha tenido buenos resultados en general en los últimos compromisos que ha disputado y es por eso que dispuso lo mejor que tiene a disposición justamente para este debut mundialista. Sin embargo, a mi entender, teniendo en cuenta que es junto con Senegal la mejor selección africana, hablando de nombres propios, quedó un poco en deuda, teniendo en cuenta que tenía que sí o sí obtener los 3 puntos como para empezar a definir su clasificación a los octavos de final. Croacia, en un principio, por lo menos en la previa, era el segundo mejor equipo de la zona por detrás de Bélgica. Con este empate, por lo menos Marruecos se ubica en una posibilidad bastante buena de cara a lo que puede llegar a ser la clasificación a la siguiente fase, pero viendo que Croacia careció totalmente de peso ofensivo, a lo mejor Marruecos, animándose un poquito más, hubiera podido sacar un mejor resultado. Los 11 que dispuso Walid Regragui para este compromiso fueron los siguientes. Wassim Bonu fue el arquero, la línea de 4 defensores conformada por Achraf Hakimi, Romain Saiz, Nayef Aouar y Noussar Mazraoui. Mitad de la cancha para Sofiane Amrabat, de muy buen partido, Azzedine Ounahi y Salim Amala, y los 3 jugadores de punta, quizás otros 3 futbolistas muy reconocidos a nivel internacional, fueron Hakim Ziyech por un lado, Sofiane Boufal por el otro, y la referencia de área fue nada más y nada menos que Youssef En-Nesyri. Y por el lado de Croacia, la subcampeona del mundo en Rusia 2018, hay que decir que Zlatko Dalic, entrenador que también se había consagrado segundo en la última edición del Mundial, careció totalmente de peso ofensivo. Si bien el 11 que puso en cancha fue una alineación totalmente competitiva y que uno imaginaba que por los nombres iba a estar muy por encima de Marruecos, la realidad es que fue muy parejo el partido en sí, más allá de que el equipo croata tuvo la posesión de la pelota mayor cantidad de tiempo. En cuanto al 11, no hubo ninguna duda, ya sabíamos los futbolistas que iban a ingresar dentro del campo de juego desde hace bastante tiempo y son los mismos que jugaron los últimos partidos amistosos, con excepción de Luka Modric, que al ser un jugador muy experimentado, el entrenador ha decidido cuidarlo, pero aún así ha jugado como titular en este compromiso a pesar de no haberlo hecho en los encuentros no oficiales. En cuanto al 11, el equipo que dispuso Zlatko Dalic fue el siguiente. En el arco, Dominic Livakovic, la línea de 4 defensores conformada por Josip Juranovic como lateral por la derecha, Dejan Lovren y Josko Gavardiol como pareja de centrales, y Borna Sosa fue el marcador de punta por el costado izquierdo. Mitad de la cancha, Marcelo Brozovic fue el mediocampista central, a sus costados jugaron Luka Modric y Mateo Kovacic, y los 3 futbolistas de ataque, para que se hagan una idea, los 3 fueron reemplazados en el segundo tiempo porque no tuvieron un buen partido. De un lado jugó Nikola Vlasic, del otro jugó Ivan Perisic, y la referencia de área fue Andrej Kramaric.
Empecemos analizando ahora el primer tiempo. Ambas selecciones claramente tienen un juego más ofensivo que defensivo y Marruecos en esta oportunidad empezó mejor en los primeros 45 minutos. Arrancó con mejores insinuaciones, pero las más claras terminaron siendo para el actual subcampeón del mundo. Croacia jugó los últimos minutos de la etapa inicial bastante mejor y obligó al guardameta del equipo africano, a Bono, a realizar un par de paradas, pero esa fue toda la exigencia que tuvo el arquero marroquí durante todo el partido. Fue muy pobre lo de Croacia, teniendo en cuenta que si analizamos lo que fue la fase de grupos del año pasado, en el cual el equipo que salió segundo en Rusia 2018 compartió zona con Nigeria, con Argentina y con Islandia, arrasó en aquel grupo. 2-0 a Nigeria, 3-0 a Argentina y 2-1 con un equipo alternativo a Islandia. Ya para este compromiso hay que decir que no tuvo la misma supremacía ya contra el primer rival de la zona que como la tuvo en los 3 partidos de la fase de grupos de hace 4 años. En el caso de Marruecos había realizado una muy buena fase de grupos el mundial pasado, zona que compartió con Irán, con España y con Portugal, pero no pudo clasificar a la siguiente fase y de hecho tampoco pudo ganar ninguno de los 3 partidos. Es por eso que ahora está en búsqueda de un triunfo después de muchísimo tiempo en un mundial. La realidad es que en el primer tiempo el partido se nos fue sin goles y fue uno de los primeros tiempos, o mejor dicho, de los tiempos en general más aburridos de toda la Copa del Mundo. Ninguno de los dos equipos pudo mantener una supremacía sobre el otro como para decir que verdaderamente mereció convertir. Más allá de la jugada clara que pudo tener Croacia por las acciones individuales de sus mejores futbolistas, porque también hay que decirlo, Croacia individualmente tiene algunos futbolistas que son mejores que Marruecos, la verdad es que el equipo africano estuvo bien parado dentro del campo de juego como para que solamente le generara peligro sobre el final del primer tiempo. En la primera media hora el equipo europeo no pudo acercarse prácticamente a la portería de Bono y los marroquíes terminaron llevándose un buen empate en esa etapa inicial, teniendo en cuenta todo lo que se hablaba en la previa del partido y también sabiendo que en principio Croacia y Bélgica son los dos favoritos a quedarse con la zona, o por lo menos, como vengo diciendo en la previa, son los dos favoritos a pasar a los octavos de final. Ya sabemos que en este mundial ha habido sorpresas como la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina, pero después de eso tampoco es que las selecciones que normalmente son llamadas candidatas han dejado puntos en el camino, por lo que este empate, si bien es cierto que no termina favoreciendo del todo a Marruecos, me parece a mí que si la selección africana se hubiera animado un poco más, hubiera podido sacar los 3 puntos, porque no sabemos cómo defiende el equipo croata, porque Marruecos prácticamente no atacó. Pero aún así, si nos guiamos exclusivamente por el resultado, lo de Marruecos termina siendo una muy buena igualdad, teniendo en cuenta que ahora ganándole a Canadá podría perder con Bélgica y aún así podría clasificar, siempre y cuando obviamente Croacia también haga lo mismo. Ahí empezaría a mirarse la diferencia de gol. El primer tiempo acabó 0-0, prácticamente sin emociones, con un par de atajadas del arquero marroquí y con Croacia debiéndonos muchísimo más de cara a la segunda etapa, teniendo en cuenta que es la subcampeona del mundo. Si vamos al segundo tiempo, hubo 2 figuras, una por cada lado, que empezaron a sobresalir por el resto de los jugadores. Por el lado de Croacia, Luka Modric, capitán del equipo y uno de los mejores jugadores del planeta, empezó a hacerse más con la pelota y es por eso que Croacia terminó teniendo una posesión del 65% de balón por sobre un 35% de posesión por el lado de Marruecos. A pesar de todo esto no significa absolutamente nada en cuanto a la superioridad en el partido, porque Croacia apenas pudo generar un par de situaciones de gol en el complemento y eso obviamente no le permitió abrir el marcador ni llevarse los 3 puntos. Por el lado de Marruecos empezó a surgir la figura de Sofiane Amrabat, mediocampista que recuperó un total de 7 balones en el correr del partido, muchos de ellos en la segunda parte, y eso impidió que justamente que Croacia pudiera avanzar más en el terreno de juego y de manera más eficiente. El conjunto africano jugó una interesante segunda parte, sabiendo que en los últimos 20 minutos el empate prácticamente le servía, y es por eso que reguló un poco en cuanto al ataque. Si bien, como dije siempre, no atacó verdaderamente con muchos hombres en ningún momento por miedo a quedar descompensado defensivamente y que Croacia aprovechara esos huecos como para poder justamente generar más situaciones de gol. Por el lado del conjunto europeo le faltó muchísimo peso ofensivo, los 3 atacantes fueron reemplazados, uno de ellos en el entretiempo, y es
por eso que no tuvo en general un buen partido en cuanto a ataque se refiere. Bono no participó en la segunda parte prácticamente, y es por eso que el empate, si bien Croacia tuvo más el balón y tuvo quizás la oportunidad más clara en aquella primera parte, termina siendo justo. La superioridad de un equipo sobre el otro no se vio en el transcurso de los 90 minutos, y sobre el final del partido ambos terminaron yéndose conformes con la igualdad, ya que ninguno de los dos quería dejar puntos en el camino. Ahora ambos deberán esperar lo que vaya a ser Bélgica contra Canadá. Obviamente lo lógico sería un triunfo por parte de los europeos, y a partir de la segunda fecha el grupo empezará a tomar color. Recordemos que Marruecos estará enfrentando al equipo dirigido por el español Roberto Martínez, mientras que Croacia deberá hacer lo propio frente a Canadá. Si tenemos que hacer un resumen básico de lo que fue el partido, en el primer tiempo Croacia dispuso de las más claras, Marruecos se aproximó un poco más pero sin tener ninguna situación que le permitiera verdaderamente abrir el marcador, mientras que en el segundo tiempo Croacia tuvo bastante más la pelota pero sin generar las suficientes ocasiones de gol como para que verdaderamente uno dijera que fuera merecedor de llevarse los 3 puntos. A mi entender, el equipo croata debe mejorar ofensivamente, no tanto en lo que respecta a la terminación de las jugadas, sino a la generación de las mismas, porque no sabemos exactamente cómo los jugadores croatas deberían ejecutar las jugadas en el momento de terminarlas en gol, sino que todo lo previo, todo lo que se refiere a la preparación de las ocasiones para convertir, ha quedado en deuda. A excepción de Luka Modric, el resto de los futbolistas individuales ha quedado en deuda en este partido, teniendo en cuenta que esperamos que la subcampeona del mundo sea una de las animadoras de este torneo. Si bien es cierto que Croacia terminó siendo la gran sorpresa en Rusia 2018, ahora pretendemos que mínimamente pase de zona y que nos demuestre que lo que sucedió hace 4 años no fue casualidad. Mientras que por el lado de Marruecos no arriesgó demasiado por miedo a lo que le pasó en el primer tiempo, seguramente que quedó mal parado en una situación y eso obligó a Bono a tener que surgir para no perder el partido. Sin embargo, si no termina arriesgando un poco más en los siguientes partidos, la posibilidad de clasificar a la siguiente fase será absolutamente nula.